También contamos con la valiosa participación de los padres de familia. A continuación, le solicitamos a la directora Marta Patricia nos dirija un mensaje de bienvenida. Gracias, maestra Caro. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos estamos dando esta oportunidad de conocer un poco más sobre esos hábitos saludables para que nuestra salud mental siga fluyendo en esta situación que estamos viviendo cada uno de nosotros, en esta pandemia, y aprendamos a vivir en una nueva normalidad. Y convencernos a nosotros mismos en que trabajar sobre esa salud mental nos va a ayudar, tanto en lo que estamos viviendo en casa, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos en nuestro trabajo, que ya estamos integrados en el trabajo. Y decirle de verdad a nuestra mente, porque dicen por ahí que la mente cree todo lo que decimos. Tenemos que hablarles con amor, hablarle con fe, con confianza, con honestidad, y de esa misma manera tenemos que acercarnos a nuestros papitos. Qué bueno, papitos, que se dieron la oportunidad. Gracias, maestras en formación, gracias, maestras titulares, por estar integradas aquí. Bienvenido, doctor Jorge Alejandro Barrón Flores, quien hoy tan amablemente nos va a brindar un poco de todo su conocimiento que tiene, y ojalá que cada uno de nosotros aprovechemos lo que necesitamos en este momento para que vayamos reconfortando bajo esos hábitos saludables nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Laura Elena Flores Olague, que también se encuentra integrada en la mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, saludos. Por aquí estamos. Maestra, una antes, no sé si van a dar indicaciones, pero recuerden mantener su micro apagado. Por ahí estoy checando, maestra Margarita, si nos hace favor de desactivar tu micro. Gracias, bienvenidos a todos. Los dejo con las maestras en formación y con el doctor Jorge Alejandro Flores, Barrón Flores, perdón. Muchas gracias por su mensaje, maestra. Es un honor contar el día de hoy con el doctor Jorge Alejandro Barrón Flores, director del Centro de Atención Psicológica y Jurídica, el cual tiene una amplia trayectoria profesional como arquitecto, psicólogo, además cuenta con una maestría en paisajismo y doctorado en educación. Dicho lo anterior, damos inicio a la plática, la importancia de hábitos saludables para la salud mental. Adelante, doctor, le cedemos el uso de la voz. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy el psicólogo Jorge Barrón Flores. Estoy directamente desde el Centro de Atención Psicológica y Jurídica de aquí de Zacatecas. Y pues vamos empezando precisamente con esta pequeña plática, charla, que espero que les sirva para ir trabajando, ir revisando precisamente cuáles son los elementos o los hábitos que nos pueden ayudar precisamente a determinar una mejor salud mental para nuestras personas que integran este mundo, y que pues nos van a ayudar precisamente a restablecer algunas cosas o funciones que han estado pasando o que han repercutido en muchas de las generaciones anteriores, y que nosotros podemos darle un nuevo giro completamente distinto a trabajar precisamente en una salud más importante. Más importante y más saludable, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Me parece que sí están viendo la presentación. No sé si alguien me podría confirmar si está transmitiendo. ¿Sí se ve la presentación? Sí, doctor, está transmitiendo. Sí. ¿Alguna maestra? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver esto. Normalmente nosotros lo que buscamos para desarrollar una mente saludable, se necesitan dos elementos específicos, ¿no? Indicadores emocionales que nos ayudan precisamente a estabilizar el desarrollo mental del niño y su desarrollo cognitivo. Esto nos permite precisamente desarrollar destrezas sociales básicamente saludables. Nos ayuda mucho a brindar la capacidad de la persona, la personita, pues,
para confrontar o enfrentar problemas específicos que puedan suscitarse en momentos determinados de su vida. Esto precisamente nos ayuda a que la persona estabilice mucho sus campos cognitivos, ¿sí? Inteligencia emocional en la actualidad, pues obviamente parece estar de moda, porque es de lo que más se habla, referente pues a lo que es el campo de la psicología, precisamente porque se descubre, sobre todo con los estudios de Goleman, que es un elemento muy importante precisamente para que las personas tengamos un desarrollo que nos ayude precisamente a generar una salud más práctica para nosotros, para poder desarrollar una mejor forma de vivir. Entonces, bueno, la salud mental hace referencia a la infancia y en la niñez temprana a las primeras y tempranas relaciones del niño con su entorno social. Es muy importante esclarecer que para las personas es muy importante este primer contacto con el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es donde empezamos a tener la interacción específica de cómo nosotros nos debemos de regir precisamente nuestro mundo. Muchos de nosotros comprendemos precisamente la infancia, que son estos primeros meses de desarrollo con las demás personas en el mundo. Y este papel tan importante lo comprenden o lo desarrollan precisamente nuestros padres. Nosotros no llegamos muchas veces a comprender, creemos que el niño, que está pequeño, no tiene la capacidad de comprensión, pero empieza a hacer pequeñas interpretaciones donde se empiezan a generar pequeños esquemas de aprendizaje, pequeños campos cognitivos, donde empieza el niño a ver sus relaciones con las demás cosas que están externas a ellos. Cosas llamadas, pues, efectivamente, cosas a partir de cosas psicológicas, pero hablamos precisamente de las demás personas. Y entonces, esta niñez temprana hace referencia a que el niño tiene que tener las siguientes capacidades, ¿verdad? Vivir relaciones cariñosas y, obviamente, receptivas con sus cuidadores, es decir, con sus papás. A veces no se nos indica eso, nosotros nos gusta tocarlo, sobre todo aquí en el Centro de Atención Psicológica. Hacemos mención a que muchas de las veces no tenemos en que esta función básica de los papás, estas reuniones, cómo el niño se va a desenvolver a futuro con los demás, va ligado específicamente con sus cuidadores. ¿Por qué? Porque estas relaciones específicas nos ayudan precisamente a entender si el mundo es bueno, si es fiable o si no es confiable. Se oye un poco extraño manifestarlo de esta manera, pero por ejemplo para las personas, por ejemplo para mí, los seres más importantes, hablando psicológicamente, porque me enseñan la referencia de cómo confrontar mi mundo, son mi madre y mi padre, porque son los primeros ejes de relación con los demás. Ellos me van a enseñar prácticamente todo, ¿no? Todo en referencia a cómo voy a regir mi campo cognitivo, ¿sí? Me van a empezar, me van a enseñar, me van a decir si el mundo es seguro, si yo puedo desarrollarme mediante seguridad, y obviamente si puedo yo confiar en aquellas personas a las que yo no pertenezco, a las que yo no soy, ¿no? Cuando yo hizo este espacio de dejar, bueno, de soltar que hay otras personas diferentes a mí y le ayudan precisamente a entender muy bien lo que es el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creamos relaciones con los demás, exploramos y aprendemos, nos comunicamos muchas veces, bueno, los niños se comunican con el juego, que es su principal lenguaje de comunicación, y obviamente también aprendemos a expresar y controlar las que se puedan desarrollar si no se genera en esta etapa, en la infancia. Se desarrollan trastornos mentales en los niños. Hay cambios serios en el esquema, pues en la conducta del niño, tiene problemas de aprendizaje, un manejo malo de sus emociones, puede causarse angustia, una mala expresión de las emociones cuando no nos enseñan precisamente a cómo reaccionar ante nuestras y obviamente elementos de nuestras actividades diarias. Muchos de ellos que ustedes probablemente ya conocen, el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la ansiedad y los trastornos conductuales. Obviamente no los vamos a tocar de manera muy sólida, ¿no? Vamos a desarrollar una mente sana y empezamos muchas veces con los hábitos. Tenemos que entender desde un principio que el niño viene básicamente en blanco.
no comprenden la mayoría de las cosas porque los niños en general vienen sin un esquema de aprendizaje previo, ¿verdad? Bueno, según la teoría de Platón, sí, ¿verdad? Pero ahora lo que nosotros sabemos que en nuestro desarrollo de nuestro campo cognitivo, el niño necesita, en un primer momento, empezar a meter pequeños esquemas que nos ayuden a estructurar nuestro aprendizaje. Y es muy importante entender ello porque no solamente aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden a caminar. El mundo es seguro, sí es bueno sentir cosas positivas o negativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos pequeños mapitas que se ubican, bueno, que los ubico aquí en la presentación, los pongo de esta manera precisamente para que se logre entender que el niño como tal viene en blanco. Y nosotros que estamos externos, nosotros le vamos a empezar a dar estos pequeños campos o estos pequeños nubecitas cognitivas con las cuales el niño va a aprender. ¿Sí me doy a entender? Normalmente, por ejemplo, las personas cuando el niño acaba de nacer y el niño está solamente tu reflejo. ¿Sí me entender? Esta forma de aprender, pues, de los niños va a empezar a relacionarla precisamente con las emociones, ¿sí? Entonces, ahí aparece el niño en blanco y de repente se da cuenta con su desarrollo que aparece mamá y papá. Entonces, aparece mamá y papá, o aparece, bueno, primeramente mamá, y ella, por eso los pedagogos, los psicólogos, recomendamos que se le platique al niño, que se le cante cuando se le está amamantando. Este es un buen hábito precisamente para desarrollar un elemento más sano en el niño, porque le empezamos a mostrar que realmente el mundo es seguro, que es confiable, ¿sí? Por eso muchas veces en ciertas teorías de la psicología se menciona donde hay elementos que no permiten un desarrollo cognitivo sano, saludable o estancamientos en ciertas etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir con estas etapas. Si el niño no aprende que hay algo que le permite sentirse en este mundo exterior. Entonces el niño empieza a tener estos campos cognitivos y aparece papá y aparece mamá. Estos dos elementos empiezan a interactuar con el niño y juegan un papel muy importante porque le enseñan a sentir, le enseñan el concepto de familia, le enseñan el concepto de amor, le enseñan los distintos conceptos que ayudan a que el niño bien posteriori todo lo que va a proseguir de ahí. Si uno de estos dos campos falla y es muy claro que nosotros lo tengamos en mente, para el niño puede ser una falla estructural, ¿sí? Por ejemplo, si la mamá colapsa o el papá colapsa, el niño como consecuencia no va a confiar en la mujer o en el hombre. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque no tiene esos campos cognitivos bien establecidos. Por ejemplo, a veces aquí cuando lo manejamos en el celo, Puro, quita la ropa una que está ahí. inestabilidad emocional generando... No. Ay, se escuchó. Bueno, si hablamos específicamente de elementos pues que aparecen en el desarrollo cognitivo de las personas, cuando ya crecemos, aparecen elementos como el celo, como las inseguridades, como el no confiar en las personas, etcétera. Generalmente eso viene de una base donde alguno de los dos elementos colapsó, ¿sí? Colapsó no haya desaparecido o haya muerto, sino específicamente en el área de la seguridad. No sé si me doy a entender. Este elemento, esta persona, por ejemplo, si yo estoy con papá y mamá, mamá infiel a papá, yo automáticamente voy a generar un campo de conocimiento donde las personas o las mujeres son seres de desconfianza. ¿Sí me doy a entender? Esta problemática, es que suena aquí mucho ruido. Esta problemática o este elemento que suscita controversia con el niño, normalmente genera muy serio, sobre todo si no se le dice qué ha sucedido. Entonces, el niño puede interpretar muchas cosas. Uno de los principales hábitos que deben de tener los padres de familia y los docentes es precisamente explicarle al niño todo, de manera puntual, cada una de las cosas que está pasando a su alrededor. Si el niño no las comprende, si el niño no las desarrolla, va a generar una fantasía a partir de lo que él puede interpretar, y esto puede ser un problema serio, ¿sí? Por ejemplo, a veces ocurre un divorcio
el papá o la mamá desaparece. Si el niño relaciona su comportamiento a algún elemento que haya ocurrido y el papá se va, el niño crece con la idea de que el culpable de que se fuera papá fue el niño. ¿Sí me va a entender? Y eso genera completamente una inseguridad, porque muchas de estas personas se hilan al progenitor que se quedó. ¿Por qué? Porque se sienten culpables de que él esté solo porque él causó el escape pues, de la otra persona. Entonces hay que explicarles todo. Entonces, todos estos elementos vamos a ir redando uno por uno en el elemento, bueno, cuando va creciendo el niño para irle explicando, ¿no? Este es papá, este es mamá, te queremos, el mundo es seguro, te abrazamos y te mostramos lo que tú vas a tener como referencia del amor. ¿Sí? Por eso muchos de nosotros tenemos una forma distinta. Generalmente la tenemos en función de lo que nosotros hemos aprendido. ¿Sí? El amor es un elemento de aprendizaje. ¿Sí? No es un elemento propiamente natural. Las personas a veces predominamos en que es natural amar. El amar deviene muy específicamente de nuestra formación y nuestras formas de querer, por eso tendemos a replicar problemáticas. A veces hay personas que golpean, hay personas que gritan, hay personas... ¿Por qué? Porque nuestro pequeño mapa mental que se fungió desde que éramos pequeños generó que para que yo, por ejemplo, ame a mi pareja, si mi padre le gritaba a mi madre, yo le tengo que gritar a mi pareja. ¿Sí me doy a entender? Y normalmente de manera natural yo lo tengo a replicar. ¿Sí? Si yo no confío en las mujeres, probablemente no le deposite la confianza necesaria a mi esposa, porque desde casa me enseñaron que la mujer no le da confianza. Si mi padre colapsa también de manera emocional y veo que es una persona que está en constante va y ven con otras mujeres, y yo veo que ese es el comportamiento del hombre, yo voy a tender a replicar este semblante. No sé si me doy a entender. Entonces, estos mapas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos enseñan este campo de aprendizaje y muchas veces queda en aquello que conocemos lo inconsciente. Entonces, nuestro comportamiento tiende a replicarse, pero específicamente de lo inconsciente muchas veces es muy complicado de modificar. También debemos entender de estos elementos que la primera base del desarrollo específico es precisamente la familia. Ahora, entendiéndolo desde ahí, hay que entender precisamente un poquito de la historia, de cómo surge o cómo funge, perdón, la idea de la familia en el occidente, ¿sí? La familia como tal, o el elemento del término familia, viene a partir de lo que es el derecho romano, ¿verdad? Los que estudian leyes sabrán muy bien explicar esta parte. Familia. Entonces, muchos elementos que estructuran nuestra idea de la familia generan violencia, ¿sí? Este mal hábito que hemos desarrollado a partir de esta formación de la familia genera que tengamos ciertos escalafones o ciertos desarrollos en nuestra forma de crecimiento familiar que nos impide de muchas maneras desarrollarnos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, familia significa esclavos. ¿Sí? Entonces, como tal, nosotros nos comportamos, es decir, venimos de un sistema de violencia y de un desarrollo violento. Entonces, como consecuencia, esta temática genera que nuestros campos familiares haya una constante violencia, ya sea psicológica, ya sea física, ya sea emocional, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esto, no? Normalmente muchas de las familias, bueno, más bien todas las familias funcionamos de manera escalafón, ¿verdad? Ubicamos a aquel es el que sobresale por encima de las demás personas, que normalmente en nuestro desarrollo occidental muchas veces es el padre, y de ahí hacia abajo hasta abajo. Entonces, ahí empezamos a violentar de una manera constante. ¿Cómo? Señalizándole a los niños, precisamente, por ejemplo, que ellos están hasta abajo y ellos nunca van a poder tener razón, ¿no? Probablemente muchos de nosotros recordemos a ustedes diciéndonos, mientras viva en mi casa, todo lo que yo diga es lo correcto. Y esa es violencia. ¿Sí me doy a entender? Pasa lo mismo con con la mamá, ¿no? La mamá, en nuestra cultura, su violencia normalmente tiende a ser con amor. No sé si me doy a entender. Y eso precisamente violenta a los niños de manera muy agresiva, porque nosotros no podemos contestar al amor. ¿Sí me doy a entender? Y genera muchísimo. ¿Cómo queda este hábito, no? Por ejemplo, muchas veces aquí escuchamos en en psicología, ¿no? Que dicen, yo te pego o yo le pego a mis hijos
porque yo los quiero, ¿no? Yo le pego a mi hija o le digo a mi hija, yo te pego porque te quiero. Es una frase muy agresiva, ¿verdad? Porque el hijo ya no tiene escapatoria. El hijo tiene que recibir los golpes porque la otra persona lo quiere, ¿sí? O otras frases muy comunes que escuchamos precisamente con los papás que le dicen, yo estoy casado, no, yo estoy con mi esposo, pero yo lo hago por mis hijos, ¿verdad? Para que mis hijos crezcan con padre y con madre. Este es otro hábito bien molesto, ¿no? Porque ahora resulta que el niño es el culpable de esto, de estar señalizando cosas muy violentas, muy agresivas en contra de los niños. Nos hace crecer o hace crecer a los niños con golpes emocionales realmente fuertes, ¿sí? En realidad nosotros no podemos estar en un contexto saludable con los adultos porque generalmente no hay un entendimiento y no una plática que nos acerque precisamente a igualarnos. Los niños y los adultos, ambos somos personas y estamos tratando de interactuar. Cuando nosotros ejercemos una violencia sobre el infante, pues obviamente el infante lo va a guardar como lo entiende y le va a generar frustración. Por eso muchos de nosotros somos muy agresivos, ¿sí? Entonces tenemos muchísimos hábitos en referencia a nuestro desarrollo en la familia que no nos permite precisamente crecer hasta que cambien estos hábitos de violentarse constantemente en el nicho familiar para poder generar un grupo de personas más conscientes. La explicación precisamente ya sé que al niño se le explica en su nivel para que puedan entender alguna señalización. Nunca es recomendable un golpe, nunca es recomendable un grito, sino sentarse con el niño a platicar. Si me doy a entender, porque es una persona. Eso es lo primero que deben de entender, tanto de los docentes como de los padres de familia. No violentar con cariño, porque no es cariño propiamente, ¿sí? Es violencia la que se ejerce. Muchas veces se ejerce culpa, ¿sí? Inclusive esta culpa, este mal hábito que gesta nuestra cultura, está hasta en la canción, ¿no? De este 10 de mayo, por ejemplo, la canción muy sonada, que tú que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, es un elemento muy violento, ¿sí? Al mismo tiempo, nos enseñan a ser amables por ser hijos y otra persona se sacrificó por ser nuestra madre. Esos elementos siguen siendo muy violentos. ¿Me doy a entender? Esta parte, pues este elemento, hay que irlo modificando, ¿sí? Hay que enseñarle que el niño es seguro, que es una persona individual, que es una persona que se ubica en un nicho y que forma un rol importante y que no pasa a segundo término. Las emociones en esta área. Dentro de los tenemos muchos hábitos que afectan de manera a las personas, ¿no? Nos enseñan a hacer una interpretación específica de nuestras emociones. Desde casa nos deben de enseñar a demostrar, pues, cómo sentir nuestras emociones. Les pongo esta imagen porque sale en la película de Intensamente. Me agrada mucho porque es pues sí, es una historia que retoma la gran importancia de lo que son las emociones dentro del desarrollo de las personas, ¿sí? Está también dentro de un campo cognitivo, pero que nos ayuda precisamente a afrontar las cosas. Los eventos en esta película que son eh, de ponerlos a prueba para que puedan hacer un análisis específico de la película y pueden encontrar que muchas de las cosas que ocurren externas a la niña afectan directamente sus emociones. Y como no le enseñan tampoco afuera a confrontar esas emociones, la niña les confronta de mala manera. Me doy a entender, por ejemplo, hay una escena que a mí me agrada mucho, porque en realidad es muy agresiva con la niña, pero normalmente las personas probablemente la podemos revisar como algo muy agradable, ¿sí? Porque la niña se muestra cariñosa y amorosa. En una de las escenas, esta niña, esta chiquita, está completamente frustrada porque no han llegado sus cosas de la mudanza a la que se llevaron a cabo. Se ubica pues, específicamente en un cuarto donde todo está arreglado, nomás está acostada en una mano y está volteando hacia arriba como con cara de ¿qué pasa? ¿No? O sea, toda mi felicidad se está cayendo. Dentro de pues, las interacciones de sus emociones están pues, rojo vivo, ¿no? Está a punto de desbordarse y de enojarse. Entonces, empieza a molestarse la niña, ¿sí? Empieza a tener problemas, pues ahora sí, ya
en cuestiones de su enojo, de su ira. Entra su mamá a la habitación y es como que el momento específico para que la niña pueda demostrar su desagravio contra todo lo que estaba pasando. Pero la mamá llega, le empieza a decir que pues están saliendo las cosas, no han leído muy bien, que a las personas en general han estado batallando de manera con esto que están viviendo ahí en la familia, pero está muy agradecida con ella porque ella siempre tiene una sonrisa para regresarle. Y sale la alegría, ¿no? Alegría y quita a la ira lo que la mamá le menciona como alegría, ¿no? Le regresa la sonrisa. Esta imagen o este elemento emocional es muy agresivo. ¿Por qué? Porque nunca se le da permiso a la niña, o nunca se le da porque ella tiene que cumplir precisamente con los roles que le están enseñando los papás a demostrar su desagrado contra lo que estaban viviendo. Entonces, la niña no demuestra su ira, que era muy bueno demostrar su molestia en su momento, pero la niña no puede y solamente le queda sonreír, ¿sí? Tiempo después en la película, la niña colapsa y colapsa enfrente de la escuela. ¿Sí me deben entender? Tal vez si la mamá hubiera estado más atenta a las muestras emocionales, la niña no hubiera colapsado de esa manera, ¿sí? Estos fenómenos ocurren mucho en casa, ¿sí? Ocurren mucho de muchas maneras. A veces, hablando precisamente ahorita de lo que es la violencia de género, hay violencias que se aplican no solo en la mujer, sino en el hombre. Normalmente los hombres, hablando, los niños, somos más difíciles de identificar nuestras emociones, porque desde casa nos enseñan a no tener una interpretación de nuestras emociones. El hombre no puede llorar, el hombre no puede demostrar ciertas fragilidades que se muestran en las emociones como emociones débiles, ¿no? Que nos hacen débiles a los hombres. En cambio, las mujeres sí. Y eso genera que seamos muy malos para identificar eso, ¿sí? Es un pésimo hábito cultural, porque eso genera que nosotros no busquemos ayuda. Por ejemplo, si ustedes me preguntan cuántas personas vienen a terapia, se darán cuenta, o si se puede, por naturaleza, tiendan el sentido de cuántas personas vienen a la atención psicológica, se darán cuenta que vienen más mujeres que hombres. Y no da a entender que la mujer es menos sana. Al contrario, que la mujer está dispuesta a pedir apoyo porque se le ha enseñado un poquito más a darle una interpretación a las emociones. Desde casa, desde la escuela, se le tiene que enseñar al niño que las emociones no son positivas ni negativas. Las emociones son emociones y son de sentirse. ¿Sí me doy a entender? Esa instancia específica, cuando nosotros podemos quedar claro, porque es algo que nosotros siempre tenemos en referencia, se le escucha, ¿no? Se le escucha y se le dice a los niños. Y yo cometo el error con mi bebé y cometemos el error con otros niños de no llores, no te pongas triste, no pasó nada. Cuando el niño muchas veces tiene que aprender a interpretar su emoción para poder expresarla, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros nos enseñemos violenta por completo al niño y genera automáticamente el niño en la etapa adulta no puede identificar realmente lo que quiere, lo que desea, lo que no le gusta, lo que sí le gusta, lo que le hace sentir feliz. Y no solo eso, evita situaciones de dolo, ¿sí? Una de las enseñanzas más prácticas de esa película, que se me hace muy buena, es que hace una relación muy, muy, muy específica entre lo que es la tristeza y la alegría. Y básicamente nos enseña que las dos son emociones positivas, son emociones, no es necesariamente porque sean positivas, que son dignas de ser sentidas y que son necesarias para poder interpretación adecuadas a los momentos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que eso se les enseñe a los niños, ¿sí? Que los papás, que los maestros denle la oportunidad a los niños de sentir y de expresar aquello que están sintiendo. Entonces, no hay emociones positivas ni negativas, hay que sentirlas, ¿sí? Hay que sentir cada una de ellas. Creo que ya, perdón. Es que sí, también creo que aquí falla un poquito el internet. No. Dentro de los hábitos precisamente que nosotros
necesitamos para una salud emocional más sana, vamos a tener dientes, ¿no? Un sentido de pertenencia sólido. Uno de los elementos muy importantes para resaltar es precisamente que las relaciones de los niños tienen que ser sólidas y positivas, ¿sí? Tiene que haber una relación sólida y positiva tanto entre los estudiantes, profesores y los papás. Entre más sea esta relación más fuerte, más sólida, el niño le va a ser más reconfortante inclusive ir a la escuela. ¿Sí me doy a entender? Igual con los papás. En una de estas formaciones, pues, podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, muchas de las generaciones, ¿no? Se preguntan algunos bueno, yo, por ejemplo, he escuchado a mis tíos, he escuchado a otras personas que las generaciones modernas no queremos casarnos, por ejemplo, está muy relacionado con esto, ¿no? Porque nosotros procedemos, muchos de nosotros, todos, procedemos no de relaciones sólidas ni positivas, sino procedemos de este término de familia violenta. Entonces, cuando nosotros podemos y vemos que podemos formar una familia, vienen a nosotros nuestros recuerdos emocionales donde hubo infidelidades, hubo violencia familiar, hubo violencia psicológica, hubo violencia emocional y como consecuencia pues no nos queremos casar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad pues, nos enseñan que el término de familia es malo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creamos un sentido de pertenencia y de solidez? Pues precisamente mostrándoles desde niños cómo la dinámica entre se tiene que desarrollar con el niño, abrazándolo, felicitándolo, etcétera. Muchos de estos sentidos de pertenencia ayudan precisamente a que el niño se sienta sólido en casa y cuando crece, pues tiende a replicar lo que vivió, ¿sí? Y no solo eso, ¿no? Lo tiende a replicar con gusto, ¿no? Porque crece con la ilusión de tener una familia saludable. Ahora, también que quede claro para los docentes son la representación escolar de los padres, ¿sí? Y tenemos que tener también un control emocional los docentes muy palpable, porque muchos de los niños vienen violentados desde casa, vienen siendo muy violentados desde casa de muchas formas, y el niño con la representación específica del padre en el aula, obviamente tiende a reflejarse. Y nosotros tenemos que aprender a identificar, teniendo inteligencia emocional los docentes, precisamente para saber lidiar con las personas y darle una lectura. Esto también ayuda al niño a tener un sentido de referencia o un sentido de bienestar en la escuela y entender que no todos son las mismas relaciones. De las veces se expresa precisamente en casa. Promover la resiliencia. Bueno, forma parte uno de algo, ayudas difíciles. Nos puede ayudar precisamente a contribuir a fomentar lo que es la capacidad de levantarse en el momento de las vicisitudes. Y el hecho de poder fracasar se enseña desde casa, ¿sí? Muchos de los problemas, de los problemas que nosotros encontramos precisamente en la conducta, es precisamente que la mamá mucho desarrollo en la tolerancia a la frustración. Esto repercute muchísimo en los niños. Nosotros nos encontramos constantemente con papás que dicen, es que mi niño tiene un carácter fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque hace lo que quiere. En primer lugar, hay que diferenciar, ¿no?, entre temperamento y precisamente personalidad. La personalidad se va forjando. Y el otro, no, pueden tener un temperamento endeble, pero eso es debido a las carencias emocionales que enseñó al niño, es decir, a la falta del control de sus emociones. En algún momento, pues, vino alguien aquí a la sesión y, y bueno, se trajo un niño que tenía problemas conductuales y se quejaba, ¿no?, la mamá precisamente de esa problemática de que su niño no le hacía caso. El niño estuvo jugando, de repente en una de esas llega y se acerca con la mamá, le jala el pantalón y le dice, mamá, quiero una paleta. Y le dice, no, estoy hablando de otra cosa. Sí, hablando. El niño se fue a jugar nuevamente y al poco tiempo regresa y le jala el pantalón. Mamá, quiero una paleta. Y la mamá, que no, entiende que no. Ya te lo dije 2 veces. Y siguió hablando conmigo. En el momento, pues yo no hice ninguna intervención. En la tercera ocasión, pues, llegué y le dije, mamá, quiero una paleta. El niño se molesta y empieza a gritar, ¿no? Con su quiero una paleta. Y de repente la señora ya molesta. Agarra su bolsa, saca la paleta,
se la entrega al niño. Y el niño mágicamente se cae. Conmigo la señora y dice, ya ve, es que no se puede con él. Yo le hice la pregunta, ¿verdad? Le dije, oiga, ¿y si yo me tiro al suelo y le pido un billete de 500, me lo va a dar? Bueno, la señora llena gesticulación así como que, caray, ¿no? ¿Qué me está diciendo el psicólogo? Le digo, ¿qué cree que va a hacer su hijo la próxima vez que lleve una paliza? Esto nos enseña, y los papás tenemos que ser bien conscientes, no hay niño berrinchudo, los papás los hacemos berrinchudos, ¿sí? Y ese es un esquema. Lo primero que se demuestra con este ejemplo es que el que tiene tolerancia a la frustración no es el niño primeramente, es el papá, ¿sí? Pasa lo mismo con los maestros, ¿sí? Hay que aprender también nosotros a manejar nuestras emociones, hay que saber tolerar. Esta capacidad de tolerar la frustración le va a enseñar al niño a que cuando quiera una paleta allá afuera y no la pueda obtener, no le va a causar esta frustración. El problema es que, ¿no? Va el papá a la escuela, por ejemplo, se queja de las calificaciones del niño, resuelve las problemáticas del niño y el niño aprende que papá y mamá pueden resolver algo en casa. Cuando el niño salga a la vida real y tenga que confrontarse con la ayuda de los papás, automáticamente no lo va a poder. ¿Por qué? Porque le va a generar más frustración que puede tolerar. Entonces, esta capacidad de resiliencia es la capacidad que nosotros podemos tener para levantarnos, pero se forma desde la infancia. Al niño en la escuela hay que enseñarle, no hay que dejarle pasar nada. Muchas veces dentro de nuestros ámbitos, de nuestro desarrollo como profesionales, a veces llegan niños con discapacidad y nosotros solapamos, a veces, muchas veces, este comportamiento que han tenido muchos de ellos, dándoles una cavidad de niños que no pueden desarrollar ciertas habilidades y no les exigimos. Y muchos de ellos llegan a desarrollar muchos problemas conductuales gracias a los papás, gracias a los docentes y gracias a la sociedad, ¿sí? Entonces, hay que entenderlo desde... Ese es uno de los elementos. Hay que promover precisamente lo que es ayuda a desarrollar competencias. Los niños, pues, propiamente necesitan saber que pueden desarrollar elementos o desafíos que pueden lograr a través de sus acciones, ¿sí? Estos objetivos se pueden ir planteando desde la casa y desde lo que es la escuela. Estos desafíos pueden ser gratificados precisamente con ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos desarrollar estas competencias? Cuando el niño desarrolla o logra un elemento específico, por ejemplo, un 10 en una calificación, en un elemento, esto el niño lo va a ver positivo, pero si no hay un reforzador fuera del niño, esto básicamente no va a tener ninguna ganancia, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el niño a 10, el maestro lo felicita, llega a casa, el papá y la mamá lo felicitan, sea cual sea el premio que quieran dar, el niño lo va a relacionar automáticamente con un sentido de bienestar, ¿sí? Entonces el niño va a ir desarrollando precisamente estos talentos o este interés individual por salir mejor. Entonces, tal vez yo de niño sacaba un 10 y le enseñé a mi mamá hacía una fiesta, porque hace fiesta de todo mi mamá. Y automáticamente me ayudaba pues a sentirme mejor, me sentía competente porque era aprobado por mis progenitores y automáticamente yo quería volver a replicar, ¿sí me doy a entender? Entonces, ya cuando nosotros crecemos, pues nos desarrollamos, nos ayuda precisamente a desarrollar talentos específicos, el hecho de que en este primer momento de vida que nos enseñaron era bueno hacer eso, yo llego a la universidad, saco un 10 y tal vez yo ya no necesito la aprobación de mi mamá, ya no necesito la aprobación de los maestros, sino ya hay un bienestar mío, ¿sí me doy a entender? Esto nos ayuda precisamente a desarrollar competencias, es decir, que nos enseñen, que nos demuestren a las personas para qué servimos, ¿sí me doy a entender? Que nos feliciten y cuando no podemos hacerlo de igual manera, y de manera inteligente, demostrarnos y puntualizarnos cada una de nuestras deficiencias. Entonces, eso nos va a ayudar precisamente al desarrollo de competencias, ¿vale? Enseñar y fomentar la toma de decisiones es otro de los elementos, también desde casa, ¿sí? Nuestras habilidades van ligadas a la solución de problemas y resolución de conflictos.
Muchas de las veces en casa el niño no resuelve cosas porque papá y mamá le dicen al niño, tú no puedes porque estás pequeño, ¿sí? Y al niño cuando está en una etapa, una etapa de desarrollo donde intenta resolver, se le tiene que dar la pauta para que tenga la capacidad resolutiva o el interés de resolver. Puede colapsar, puede no tener el resultado obtenido, pero hay que volverlo a intentar. ¿Sí? La resolución de problemas implica que el papá y la mamá y los maestros le enseñan al niño a que él puede resolver un problema. Si se consigue, pues que esta experiencia se exitosa, que el niño llegue a culmen precisamente esta tarea, se consigue reforzar el comportamiento positivo y obviamente tenderán a repetirlos constantemente. ¿Sí? Entonces, las tomas de decisiones son algo a lo que se le tiene que enseñar a tomar una decisión y tiene que pagar las consecuencias de las decisiones que toma. Por ejemplo, uno de los malos hábitos que nosotros tenemos precisamente en cuestiones de formación, de desarrollo de salud mental, es enseñarle a los niños que hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, el recoger es malo, ¿no? Y muchas de las personas tenemos la referencia de que recoger es malo y no lo hacemos porque es malo, ¿sí? ¿Qué hacen los papás normalmente? El lunes el niño jugó a la pelota, el martes jugó con los carritos, el miércoles jugó con muñecos, y así se la llevan toda la semana, ¿no? Y llega el sábado y el niño está castigado por lo que hizo, que le enseña el papá, que le enseña la mamá, que recoger es malo, es un castigo. ¿Sí me doy a entender? No hay una consecuencia de un acto que elaboró el niño, sino es un castigo específicamente. ¿Sí? Muchas veces cuando vienen a se trabajan, por ejemplo, esas cosas. ¿Sí? Es decir, el niño juega, se divierte y la psicóloga dice, ay, y proseguimos al siguiente juego. Y el niño simplemente relaciona el juego y el recoger como una consecuencia del jugar, pero no como algo malo. ¿Sí? Por eso nosotros a veces tenemos malos hábitos en estos elementos porque nuestra mente supone que se volvió negativo, ¿no? Es un castigo o es un elemento particularmente negativo. ¿Sí? Una de las habilidades muy específicas que nos ayuda precisamente a mantener una salud de un niño, sobre todo en la primaria, tiene conductas sociales muy agradables y anima y ayuda a los demás. ¿Vale? Desarrolla la autoestima precisamente del niño, fomenta las conexiones con los demás y refuerza la responsabilidad personal de él con los demás. ¿Cómo se le explica eso al niño? El animar y entender es precisamente desde el grado empático. Al niño se tiene que explicar lo que siente, ¿sí? Y eso le va a ayudar mucho a poder desarrollar habilidades sociales positivas, es decir, a empatizar con los demás. Uno de los elementos que me gusta mencionar, sobre todo cuando hablo precisamente de este punto de la empatía, es que a los niños no se les enseña muchas de las veces a hacer conexión con los demás, simplemente se les dice, ahorita no le vas a entender, tú tranquilo, eso es problema de adultos. Y eso no es que sea realmente una referencia de enseñanza. Y empatía, solamente aprende que esto está bien, esto está bien porque dijo mi mamá, y esto está mal porque dijo mi mamá. Y eso no es una referencia, ¿sí? No nos sirve. Pero en cambio, cuando hay una comprensión y en un desarrollo emocional adecuado, el niño dice, está mal, porque pasó esto. Hace tiempo, en mi familia ocurrió, bueno, se los voy a comentar, por eso es una anécdota mía. Compré un carro clásico, que pues fue como una ilusión que nosotros hacemos como particular de desarrollo, ¿no? Para emocionarse, prometerse a que se pueden hacer las cosas en la vida. En ese transcurso, pues, yo manejé el carro, fuimos a comprarlo, me acompañaron mis padres, lo llevamos a la casa, lo llevamos a donde iba a estar, se lo presté a mi padre lo chocó por accidente, y pues eso causó molestia en mí, ¿sí? Entonces, llegamos, estaciono el carro, yo me meto a mi cuarto molesto, se azotó la puerta, ¿no? Luego llega mi papá y se azotó la puerta. Y luego sale mi hermana y pues así como que, ¿qué onda está pasando? Porque un azotadero de puertas, ¿no?
y estaba muy pequeña, estaba muy chiquita ella. Entonces, ¿qué fue? Es lo que se me está en ese elemento, que felicito a mi mamá en esa área, y que yo creo que es algo que los padres tienen que aprender, es de que ella se queda así como, pues explíquenme, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque están aporreando todas las puertas. Y pues ella se acerca a ella y le dice, es que pues ocurrió un accidente, ¿verdad? Ahorita que tu papá estaba estacionando el carro de tu hermano, sí, que fuimos por el carro de tu hermano, y ya, sí, y sí me acuerdo. Dice, pues lo chocó. Ella dice, lo chocó, pero mi papá está bien, ¿verdad? Sí, pues ella se evaluó inmediato, ¿no? Por su pensamiento. No recuerdo si tenía 5 o 4 años. Entonces, ella, pues fue una interpretación inmediata, ¿no? Posteriormente, como que mi mamá se sienta más un poquito, baja un poquito más el nivel y le dice, es que tu hermano se sintió mal porque pues, chocó el carro. Y ella dice, pero se puede arreglar. Y sí, es cierto, ¿verdad? Se puede arreglar, claro. Se va luego su respuesta inmediata. Pero sigue sin entenderme a mí. Se me da a entender, pero no entiendo por qué llegó molesto. Entonces se baja un poquito más y le dice, bueno, si te acuerdas, tú te esforzaste, que te portaste bien, para que el niño Dios te trajera una casita rosa de juguete. Ah, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Dice, ¿qué hubiera pasado si tu vecinita llega a jugar el primer día, se cae y la rompe por accidente? Y la expresión de ella fue así como de, la pregunta es ahora, ¿verdad? ¿Ahora entiendes a tu hermano? Sí. Posteriormente, pues ya yo me salí enojado, pero ya cuando escuchó la puerta de mi cuarto, llega y se acerca y me abraza de la pierna y me dice, te quiero mucho, hermano. Y yo obviamente estaba molesto, así como que ahorita no me abraces, estoy molesto, ¿verdad? Pero eso ayuda mucho a identificar. Por ejemplo, tal vez cuando crezca mi hermana, identifique el hermano sangrón, sino que estaba sintiendo un elemento emocional que ya pudo interpretar desde esa capacidad y que le ayudó precisamente a entenderme a mí en otro desarrollo, en otra etapa completamente distinta de la vida. A los niños hay que explicarles todo. Si hay un divorcio, hay que explicarles. Si hay una separación, hay que explicarles. Todo esto les ayuda más a los niños y a tener una mejor referencia emocional. Si se hace una buena explicación, a partir de ello será cada vez más sano y no solo eso, tendrá más capacidad de ayudar a los demás. Entonces, otro de los elementos, bueno, para ir finalizando la salud física, los hábitos alimenticios, las cuestiones físicas que ayudan precisamente a que nuestro cerebro, nuestro encéfalo, tenga pautas adecuadas de desarrollo, ¿verdad? Que le permitan precisamente tener un desarrollo neurológico y fisiológico adecuado. Normalmente los psicólogos lo recomendamos. Identificar estos problemas conductuales son muy pertinentes para poderlos encauzarlos precisamente al manejo físico o un manejo psicológico emocional. La personalidad de los sujetos se van a fijar hasta los 21 años, entonces las etapas críticas son antes de estos 21 años y sobre todo en las primeras instancias de desarrollo. Entonces el ejercicio nos va a ayudar a reducir las emociones negativas, entre comillas, negativas, como la ansiedad, la ira y la... ¿Vale? Igual entendiendo que estas no son particularmente negativas. Y bueno, algo que se recomienda y que uno de los directores, bueno, el exdirector de la Escuela de Psicología está ahorita desarrollando, pues es asegurar el acceso a servicios de salud mental en las escuelas, cosas que no está legislado porque no hay, creo que pues está trabajando precisamente la salud mental en el estado de Zacatecas para que todas las escuelas cuenten con psicólogos que puedan trabajar en esta. Y bueno, pasamos pues a la sección de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes quiera hacer referencia o quiera preguntar algo de lo que se ha mencionado en la presentación. Por ahí hace ratito, perdón, se me está duplicando el audio. Hace unos instantes levantaron la mano dos madres de familia, bueno, un papá y una mamá. No sé si haya quedado disipada la duda al momento de continuar el doctor con la exposición, y si no, para que ahorita
se animen a realizar la pregunta. Ok, ¿alguien de los padres de familia? Sí, Arsenio. Hola, bueno, soy la mamá de Nati, ¿verdad? Nada más que estaba con el correo de mi esposo. Ok, Más que, ok. bueno, soy la mamá de Nati y de Sofía, son de segundo y de primero A. Más que todo, yo sí, en el aspecto sobre esto que escuchamos, yo más que todo preguntar el motivo, el cómo hacerle, cómo poder hacer, trabajar con la niña cuando me dice, ya me cansé, ya me aburrí, ya no quiero trabajar. Sí, porque bueno, pues a mi creencia, a mi crianza, fue de que si no terminas de trabajar, te voy a pegar, no comes, no sales. Y pues con ellas es como que, ok, no quiere trabajar, pues mejor me espero, ¿no? De ratito la vuelvo a invitar, pero pues no es, nada más es con Nati. Con Nati batalló mucho yo con eso. La de segundo grado. Que ella menciona eso de que, mi amor, que ella menciona mucho de eso de que ya me cansé, ya estoy cansada, no, ya me aburrí. Ahí, por ejemplo, ¿cómo o qué puedo hacer ahí en ese aspecto? Bueno, por lo que comenta, hace referencia a que, bueno, por los esquemas educativos que nosotros nos manejan, desde chicos nos enseñan precisamente que tiene que haber un castigo o un elemento negativo. Normalmente, cuando se están elaborando tareas, sí es muy recomendable que a los niños se les invite a que hagan la tarea de manera lúdica, precisamente relacionándolo con un elemento. Por ejemplo, muchas veces cometemos los papás el hacer la tarea con los papás vuelve una situación castrante. ¿Sí? Entonces, ir a que el papá te esté regañando, te esté diciendo que no, que las cosas que estás haciendo están mal, hace precisamente que para el niño sea una instancia que no quiere estar replicando. Entonces, muchas veces el niño lo está haciendo y se cansa precisamente por este evento. Si no, la otra resolución de que dice, bueno, si no es de ninguno de los casos anteriores, lo que está pasando, pues obviamente, si el niño se cansa, darle un tiempo de descanso y volverlo a elaborar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los niños están muy chiquitos, están comiendo, juegan, ¿no? Van, le dan una mordida a lo que están comiendo y se van a correr otra vez, ¿no? Y regresan, van, comen y lo vuelven a hacer, ¿sí? Propiamente, particularmente, pues ir generando cada vez más un poquito de límites que le ayuden precisamente al niño a abordar los bajos y manejarlo. Yo personal no refiero a que le compren o algo así, sino que la recompensa sea emocional, ¿no? Por ejemplo, está la imagen de su esposo y está usted, ¿verdad? Entonces, tal vez los dos sentarse, recompensar a la niña estando los dos juntos en el trabajo, tratando de manejarlo con paciencia, felicitándolo cuando lo haga bien. Eso va a ayudar a que la niña relacione el hacer la tarea con algo positivo. Pero si, por ejemplo, hay rivalizaciones que ocurren mucho en los padres de familia, no hacer las tareas, el niño normalmente la va a querer hacer, porque siempre hay regaños, siempre hay gritos, siempre hay insultos, y pues obviamente el niño va a tratar de escapar. Entonces hay que tratar de relacionarlo de manera muy lúdica, de algo divertido la tarea, también sea una recompensa emocional y estar con ella haciendo una tarea, que lo relacione con algo positivo para que quiera hacerlo. No sé si eso respondió la pregunta o... Sí, 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 porque incluso, bueno, pues la verdad sí, yo sí tengo el mal hábito en que yo quiero que si empieza ahorita, digamos, ahorita en un ratito, pues tiene que terminar, ¿no? O sea, yo no me doy en este momento a lo mejor el tiempo, por lo mismo porque digo, bueno, tengo otra actividad yo que hacer, tengo cosas por hacer, tengo esto por hacer, entonces por eso es como que ahorita empieza y ahorita terminas, y cuando ella se pone ahí es cuando, entonces aquí es donde pues tomo su consejo, voy a empezar a modificar eso de que pues a lo mejor si se cansó, tomo una pausa y pues cuando regrese a lo mejor yo de hacer mis actividades, retomamos otra vez lo de la niña. Ok, muy bien. ¿Alguien más?
una maestra, un padre de familia. Se me hace que las maestras ya se desaparecieron, doctor. No, no es cierto. A mí me gustaría intervenir un poquito a lo que abonaba usted en cuanto a ese bienestar, que no solamente es el bienestar emocional, el bienestar físico, no, es un todo que va a conjuntar. Lo mencionaba también y muy acertadamente el hecho de que nuestros niños ahorita están más sanos emocionalmente. ¿Por qué? Porque no tienen todo el cúmulo que nosotros ya tenemos como adultos. Entonces, si como adultos podemos ayudar a que no se les acumule la carga que nosotros ya tenemos, eso mejoraría la formación de estos niños, todos los conceptos que usted nos manejó, todos, absolutamente todos están en nuestro programa de educación preescolar. Y los padres de familia debemos entender que no solamente vamos enfocados a ese aprender a leer, a ese aprender a escribir, a ese aprender matemáticas, no. Tanto en casa como en el jardín de niños, vamos a consolidar ese autoconocimiento, la autorregulación, la autoconfianza, que el niño se crea que es una persona con todas las habilidades y todas las capacidades para interactuar, para relacionarse y dejar esa carga de lo cognitivo al propio proceso. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún padre de familia extra o una maestra? ¿Otra maestra? Doctor, ¿nos podría apoyar dejando de compartir su pantalla para podernos ver todos y así interactuar un poco más? Igual si algún padre de familia no puede activar Ok. su micrófono, por medio del chat también pueden realizar sus preguntas. Y me convertí en águila. No, eso. Es que yo me escondí Muchas gracias. Y que no se atacaba. ¿Ya se dejó de compartir? Y que yo me escondí y que tú Creo que sí. Doctor, gracias. Yo te pegué. Ok. No, sí. Ya te me escondí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenga alguna duda para hacer una pregunta. Sí. Estoy en una conferencia. La mamá de Geraldine, señora, ¿quiere participar? Adelante. Acá, dile, yo soy Geraldine. Yo soy Geraldine. Dile al doctor que ya quieres ir a la escuela. Ya quiero ir a la escuela. Todos quieren regresar ya a la Ya escuela. me aburrí y no quiero hacer tareas. Que hacer sus tareas. ¿Sí? Miren, vengan a ver a los maestros, vengan. Mi maestra. Vengan, porque se están escuchando que están gritando. A mí me gusta allí en mi escuela. Ya quieres regresar a la escuela. Ya mero regresamos. Faltan unos mesecitos más. Acabo ya las maestras ya están vacunadas. Sí, ya están preparándose para regresar. Lupita Loera, una pregunta. Gracias. Gracias. Yo soy la mamá de Melanie, está en segundo grado y también concuerdo con los padres bueno, muchas veces me hago la pregunta y digo, si ustedes como profesionales a veces los niños no entienden y uno de padre pues creció con otra mentalidad de termina la tarea o así te va. Nos daban, no sé, un golpe, nos castigaban, o no lo sé, y nosotros tratamos de no repetir ese patrón, pero realmente lo hacemos porque nos desesperan los niños, o sea,
nosotros como padres tenemos tanta presión porque la casa, por el trabajo, porque tenemos otros niños y otras ocupaciones y para todo debemos darnos tiempo, eso lo entiendo. Pero llega un punto en el que por esta pandemia los niños ya llegaron a su límite de no querer hacer ni caso ni tarea porque ellos ya están cansados. O sea, yo, yo he tratado de jugar con ellos cuando hacemos la tarea y ni así quiere la niña. O sea, como que ella misma me dice, es que ya no quiero hacer la tarea. Yo, de hecho, la cambié de otro kinder porque pues eran las clases nada más por la tele y la niña pues no le gusta la tele. Dice, es que yo no quiero ver la tele. Es muy inteligente, pero es muy distraída. Y me desespera mucho el que no ponga atención porque siento que no estoy dando todo de mí. O sea, a veces su papá también la apoya mucho, pero por estar jugando o estar haciendo otra cosa, no pone realmente atención en los trabajos que le dejan en la escuela y no los hace. Entonces, este, he estado escuchando todo lo que dice y muchas veces los padres sí tenemos culpa porque no damos como el tiempo a los niños porque realmente pues nos lo están pidiendo a gritos y uno como padre quiere lo mejor para sus niños, pero, o sea, bueno, al menos yo como que a veces no sé ni qué hacer porque digo, es que la niña ya no quiere hacer tarea. La niña se pelea mucho con su hermano, la niña no quiere ver en la tele, la niña no quiere verlo en forma de jugar y por eso a veces, muchas veces no se mandan las tareas porque siento que los niños también ya están como demasiado estresados. O sea, no sé cómo Ok, me puede ayudar usted a mí, porque, o sea, tanto el papá de la niña como yo, los dos trabajamos, los dos tenemos pues nuestras ocupaciones pero le dedicamos un tiempo a la niña de jugar con ella, de hacer tareas. Tenemos dos niños chiquitos y a los dos los vemos igual, pero a la niña ahorita con sus 4 años digo, es que está tan rebelde que ya no sé qué hacer. Ya implementé juegos, le compro pues lo mejor para que pueda hacer sus tareas, estoy al pendiente de ellas, pero como que realmente no logro el punto, el objetivo de que ella se concentre como tal en las tareas. ok. En, poquitito, es que estoy aquí en el despacho. Me Sí, esperan, adelante. deme nomás un minutito. Espérame. ¿Me regalan? Listo, disculpen. Sí, bueno, normalmente sí tenemos muchas problemáticas, sobre todo en el desarrollo de los niños. Tenemos muchos esquemas anteriores, pues, de nuestra educación, donde inclusive, sinceramente, nos enseñan a que la educación es mala, ¿no? Enseñan a que es un poquito castrante, que es cansada, que es aburrida. La mayoría de nosotros hemos con la idea de que es malo estudiar, que es aburrido, que necesitamos vacaciones, porque no disfrutamos realmente lo que es el esquema, los aprendizajes. Es muy recomendable, sobre todo en estos hábitos, enseñarle al hijo que no es algo malo, ¿sí? Lo empezamos a relacionar desde un principio con que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, porque esta es la demanda que están pidiendo tus papás. El niño no lo quiere hacer porque es algo malo, porque es algo que le va a cansar, porque es algo que le va a aburrir. Sí se les invita a que haya pautas, ¿no? En la realización de las tareas. Sí, que lo puedan ir relacionando poco a poco con estas pequeñas pautas donde puedan hacer un ratito de tarea y luego vayan y jueguen a lo que quieren jugar. O bien, y mejor, que relacionen precisamente el hacer la tarea con un juego, ¿sí? La mayoría no lo relaciona con un juego, no es algo divertido. Entonces, pues es tanto para los docentes como precisamente para los padres de familia. Las tareas a veces no funcionan si en realidad no tienen un enfoque pedagógico, ¿no? Un enfoque educativo. Para los niños les resulta hartante hacer las tareas. Entonces, entre más divertidos sean y entre más tengan una relación positiva precisamente con el hecho de hacer tareas, va a ser muy entretenido hacerlas. Entonces, desde niños hay que enseñarles que el hacer tareas no es malo, ¿sí? Que no es un castigo, que no está relacionado con los castigos, precisamente,
y eso les ayudará a poder implicar un poquito más. Nunca implementar un castigo, nunca implementar cosas negativas que relacionen precisamente con el hacer la tarea, sino el gusto de hacerla con papá, con mamá, que sea el momento específico. Hora es tu hora o estas son tus 10 horas del día y en una de estas vamos a hacer la tarea, luego nos vamos a jugar, vamos a comer, luego a hacer la tarea otra vez, vamos a jugar nuevamente y llevarla así pues constantemente para que el niño lo vaya relacionando con algo positivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Aquí en el chat nos mencionan, ay, perdón, Perdón, el chat. ¿Dónde está el chat? En el chat viene bueno, una pregunta. sí, pensé que había interrumpido a una mamá, pero la pregunta dice, ¿podría repetir o decir un poco más sobre cómo decirle a los niños cuando los papás se divorcian? Ah, ok. Bueno, en esa referencia es un elemento muy delicado. Sí, a los niños hay que tratar de explicarles desde el punto básico lo que pasó. Por ejemplo, decirles que pues, durante la relación no se pudieron desarrollar de manera adecuada, los campos pues no se pudieron afianzar pues las relaciones personales entre el papá y la mamá, darle la explicación muy específica al niño a su edad, ¿verdad? Decirle que los dos lo van a seguir queriendo, pero que han decidido separar sus vidas porque su relación no fue aceptable y sobre todo tener mucho cuidado con las fantasías del niño, ¿sí? Muchos de los elementos que puedan suscitarse en una instancia específica, es decir, que el niño piensa que pasó algo malo, que él hizo algo malo, que provocó la separación de los padres, pero muchas veces se pelean por algo que es el niño y el niño pues a veces viene a atención psicológica pensando, sintiendo, pues no pensando, sintiendo que él es el responsable de la separación. Entonces, al niño hay que sentar, ¿sabes qué? Va a pasar esto, nos vamos a separar, yo te sigo queriendo, tu papá te sigue queriendo, tu mamá te sigue queriendo, tú vas a vivir con tu papá o tú vas a vivir con tu mamá, vamos a tener relaciones, muy probablemente tu papá se case, probablemente tu mamá se case, y todo a su nivel, ¿sí? Pero él siempre va a tener un pedacito, ¿no? Tratar de hablarlo lo más delicado posible, pero no evitarlo, no darle un cabo, pues, para que él pueda interpretar. Él no tenga que interpretar absolutamente nada, ¿sí? Que no interprete si lo quieren, si no lo quieren, sino ustedes constantemente estárselo mencionando, tu papá te quiere. ¿Sí? Yo me enojé o yo me separé de tu papá, nos vamos a llevar bien, porque es mejor llevarnos bien separados, pero tu papá te va a seguir queriendo igual, ¿verdad? Que lo que ha hecho hasta ahora. Tu mamá te va a seguir queriendo igual. Y explicárselos, ¿sí? Todo hasta el punto que el niño esté de acuerdo, ¿no? De alguna manera, o que esté conforme con la respuesta de los papás. ¿Vale? Otra pregunta. Ahí, ya. Yo, doctor. Perdón. Adelante, señora. Referente a ese tema de cuando hay una separación o un divorcio o un pleito o cualquier cosa así delicada, ¿usted cree que sea conveniente o sea, depende a la edad que tienen los niños? Porque en mi caso yo tengo uno de 3 años y uno de 4. ¿Es conveniente hablarles con la verdad, a los niños, depende del problema que esté pasando o siempre tiene que ser así como tal la verdad? Porque muchas de las veces cometemos el grandísimo error de de decir, ¿sabes qué? Pues me separé de tu papá porque ya no me quiere. Y entonces ahí es cuando entra la duda del niño, ¿ya no la quiere por mi culpa? O algo así, o sea, pienso que nosotros le creamos, cuando les tratamos de echar mentiras para no lastimarlos a ellos, siento que los lastimamos más como a un largo plazo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, problema que sea con nuestra pareja, ¿debemos hablar con los niños lo más franco que se pueda? ¿O cómo debemos actuar ante eso, ante ese problema? Sí, tienen que hablar lo más franco que se pueda, pero al nivel del niño, ¿sí?
Sobre todo, dejar las relaciones, decir, ¿sabes que tu papá y yo tenemos una disputa? No tiene nada que ver lo que nosotros te querramos a ti. Obviamente no explicarlo con esas palabras, sino rebajar un poquito más al nivel del niño y explicarle por qué se está derivando precisamente este punto. ¿Sí me doy a entender? El problema es de, no hay mentira buena, ¿sí? No hay mentiras piadosas. La mentira como tal es un elemento que no va a servir en ninguna instancia de la vida, ¿sí? Genera inseguridad y no lo deben de estar haciendo en ningún momento. Entonces hay que tratar de explicarle por su nivel. Obviamente no van a explicar que papá andaba con fulana, que papá andaba con mengana. Eso sí te tendrá que explicar probablemente, sea tal vez más pertinente por el papá, que entre comillas, pues, cometió la equivocación, que sea un poquito de explicar, sabes que yo cometí un error, si tú te diste cuenta de yo cometí el error, pero no vuelve a pasar, te sigo queriendo, tal vez generó esto la disputa, pero todo pero solo luego cuando llegue el momento de explicárselo. En un primer momento, si ocurre la separación, es sentarse con explicarle que ya no van a vivir juntos, que se siguen queriendo, que probablemente mamá y papá, y no, que no ocurra precisamente una alineación parietal, porque precisamente inclusive ocurren demandas por esa parte, ¿no? Porque el niño empieza a sufrir, porque los papás empiezan a manejar o poner en contra a los niños de los demás, ¿vale? Ok, bueno, gracias. Muy bien. Otra situación que también estuviera aquí incidiendo un poquito, doctor, pudiera ser que actuamos en el momento que surgió el conflicto entre papá y mamá. En ese momento nos acercamos a los niños y creo que tampoco es el correcto. ¿Por qué? Porque llevamos esa carga de emoción, todavía no la estamos gestionando cuando ya queremos arrojar la emoción y la compartimos con nuestros niños. Entonces, es esa comunicación con ellos, pero sí también después de haber gestionado esa emoción para poder decir las palabras perfectas, las palabras justas que el niño pueda entender y que no alcancemos a marcarlo. Estamos ahorita, lo comentaban, en reproduciendo esos patrones que hemos adquirido cada uno de nosotros en casa y es el momento de que vayamos rompiéndolos. ¿Por qué? Por bien de nosotros y por bien de cada uno de nuestros chiquitos que atendemos dentro del preescolar o en la primaria o en el nivel que cada uno de nuestros hijos estén. Lo comentaba usted, el amor es un elemento que nos ayuda. El amor, el disfrutar con nuestros hijos, decía por ahí una mamita en relación al trabajo con los niños, ya mi nena no quiere trabajar, pero ¿en qué situaciones me acerco yo a mi nena para que trabaje? Voy con toda la actitud para que ella trabaje o mi semblante va en ese cansancio de mi trabajo. Al momento que nosotros como padres de familia nos acerquemos con nuestros niños a trabajar, ellos tienen que ver que también nosotros vamos a disfrutar eso que vamos a hacer juntos. Entonces, aquí es disfrutar no solo del niño, hacerle entender al niño que no es un castigo, como usted decía, doctor, un castigo el estudiar, el aprender, el ir a la escuela. Nosotros, padres de familia, tenemos que sacar hasta por los poros. Los niños aprenden de nuestro ejemplo y lo que nos vean hacer hasta gesticulado en nuestra cara, ellos lo van a reproducir. Entonces creo que es momento que les enseñemos. Ha sido una situación muy adversa el estar encerrados en casa, en que hayan tenido que asumir un rol de mamá, de papá, de docente, al apoyar a las maestras titulares y a las maestras en esta ocasión en formación dentro de casa. Y creo yo que nadie estábamos preparados, entonces hay que aprender a gestionar, hay que aprender a encauzar esas emociones para no reflejárselas a mi hijo y que el que está en un nivel más sano emocional, él aprenda. Yo no hice. Yo quizá no lo aprendí de chica a gestionar mis emociones, pero podemos darle a ellos la oportunidad de hacerlo. Es cuanto, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que no sé si serían todas las preguntas. Yo ahorita voy a proseguir a otra actividad. No sé si hay algo más que anexar, maestras. Muy bien. Pues bueno, para seguir y finalizar con esta conferencia, pues primeramente muchísimas gracias, doctor Jorge Alejandro Barrón Flores. Nos genera grandes retos como lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno.
fortalecer la autoconfianza y la capacidad de elegir a partir de la toma de decisiones fundamentadas para desarrollar una actitud responsable, positiva y optimista, y una percepción de autoeficacia, tal que le permita al estudiante mantener la motivación para desempeñar con éxito en sus actividades cotidianas, al ser resilientes para enfrentar las adversidades y salir de ellas fortalecidos. Por último, cedo la palabra a mi compañera Lisette para la entrega del reconocimiento al doctor Jorge Alejandro Barrón Flores. Me permito dar lectura a la siguiente constancia, la cual dice textualmente: la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho otorga la presente constancia al doctor Jorge Alejandro Barrón Flores por impartir la plática La importancia de hábitos saludables para la salud mental, dirigida al colectivo educativo y padres de familia del Jardín de Niños Miguel Auza, organizada por las alumnas del sexto semestre de la licenciatura en Educación Preescolar de esta escuela normal. Zacatecas, SAC, 26 de mayo del 2021, signa el maestro Jaime Trinidad Correa, director de nuestra institución. Le haremos llegar su constancia digitalmente y una gratificación por medio de la maestra Laurita. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Maestra Caro. Agradezco. Maestra Caro, si me permite, agradecer primeramente al doctor Jorge Alejandro por compartir y poder colaborar en este tipo de actividades que tan atinadamente se necesitan ahorita y todos los tiempos, haya o no haya trabajo a distancia. Agradezco enormemente su participación, muchas felicidades. Uno sigue aprendiendo cada día. Agradecer mucho a las maestras que nos abrieron las puertas en el Jardín de Niños y que permiten este tipo de actividades con sus padres de familia, con la práctica y la intervención también de las alumnas. Pues felicidades a todos porque hoy no fue un día común. Hoy no fue un día común. Hoy es un día especial porque cuando tenemos la oportunidad de aprender, aquí estamos. Bravo. Sí, gracias, maestra. Perdón, maestra Caro, me gustaría agradecer nuevamente al doctor. Como le decía la maestra Laurita, lo que hemos aprendido el día de hoy y lo que nos sitúa a nosotras como docentes en de verdad enfocarnos con todo el amor y todo el cariño a nuestros alumnos para encauzar un poquito esa gestión emocional y ese bienestar. Muchísimas gracias, doctor. No me queda más que reconocer la calidad de profesional y de humano que es usted, porque tengo el gusto de conocerlo personalmente. Muchísimas gracias, doctor, y tenga la certeza que lo vamos a seguir buscando. Muchísimas gracias, doctor. Okay. Muy bien. Bye, nos despedimos. Muchas gracias por la invitación y claro que sí. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, en nombre de mis compañeros, te agradezco. Adiós. Sí, bueno, por último, en nombre de mis compañeros, te agradezco su asistencia y participación. Y bueno, siendo las 6:27, damos por concluida la sesión. Les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias a todos los papás que se conectaron, a las maestras y a usted, doctor, por su tiempo y su participación tan valiosa en esta conferencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bye, adiós. de nuevo. Gracias, tía. Sí.